Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y hay que tener en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda, y su destrucción no se duerme. El apóstol Pedro está enfatizando en estos versículos la importancia, el papel fundamental que cumplen las Escrituras en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como iglesia. Pedro aquí toma la Escritura y la presenta de la siguiente manera: la palabra profética. La palabra profética. Y dice que esta palabra profética es aún más firme. ¿Es más firme que qué? Bueno, es más firme que la experiencia humana. En los versículos anteriores, Pedro estuvo hablando de ese momento en particular en que él junto a otros discípulos estuvieron en el monte donde Jesús se transfiguró. Y él está describiendo esa experiencia, donde escuchó la voz de Dios diciendo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Pedro contrasta esa experiencia con la palabra profética y dice: la palabra es más firme que mi experiencia. Fíjense cuán importante es eso que nos está diciendo el apóstol Pedro. Muchas veces nosotros anhelamos tener experiencias, anhelamos escuchar alguna voz de Dios. Pero Pedro dice, la Escritura es más firme que eso. Y después añade, y ustedes hacen bien en estar atentos a ella, es decir, en prestar atención a la Escritura, en escuchar atentamente lo que dice la Escritura. Y después resalta ciertas características. La primera de ellas es que la Escritura no es de interpretación privada, no es para una sola persona, no viene de una iluminación personal dada de manera individual. Dice que jamás fue traída por voluntad humana. La Escritura no nació de los hombres. Dice que hombres hablaron de parte de Dios, siendo llevados, siendo movidos por el Espíritu Santo. Es decir, Pedro está colocando la Escritura aquí como palabra de Dios para nuestras vidas. Y luego, al comienzo del capítulo 2, Pedro nos dice, pero, fíjense, delante de todo esto que les he dicho de la Escritura, presten atención a lo siguiente: hubo falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías destructivas y lo van a hacer de manera encubierta. Incluso van a llegar a negar a Jesús, al Señor que los compró. Queridos, aquí tenemos una de las razones por qué es tan importante prestar atención a la Escritura y no prestar atención a supuestos profetas, a supuestos iluminados, a supuestas personas que nos dicen: tengo una palabra de Dios para tu vida, o Dios me habló diciendo
tal cosa. Hay muchos falsos profetas que se van a introducir en la iglesia encubiertamente. Y ellos traen herejías destructivas. Y dice que muchos seguirán tras la sensualidad de ellos. Es decir, hay muchos que van a oír esas falsas enseñanzas, esas herejías destructivas, y van a perecer. Hermanos, es muy importante que estemos atentos a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Escrituras, y que prestemos atención a ella, sabiendo que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que trae luz en medio de la oscuridad, que trae claridad en medio de tanta confusión. Prestemos atención a la palabra profética, que es aún más firme, a la Biblia, que es aún más firme.